Bueno, bueno, arrancamos. Estamos ya en la quinta clase, creo que es esta, si no me equivoco, la quinta. En el módulo 3, viendo más específicamente, bueno, de hecho, esta clase adentramos ya a pensar con más especificidad la extensión en artes. Y bueno, tenemos como profe a María Sofía Vasallo, que es docente investigadora de la UNA, que, bueno, que va a estar en esta clase y también en el módulo final lo habrán visto para la concreción de los proyectos de extensión, para la entrega de los trabajos finales, que va a corregir también ella, va a estar a cargo. Y bueno, la verdad que es una sorpresa linda habernos encontrado con Sofía porque no nos conocemos. A Sofía la encontramos por la internet buscando experiencias, proyectos y docentes de artes y nos encontramos con su experiencia de extensión en artes que nos pareció como muy valiosa. Me puse en contacto y la verdad que ahí también fue como una sorpresa re linda porque de pronto nos encontramos pensando lo mismo y con las mismas ganas y de pensar las mismas problemáticas en relación a la necesidad de hablar sobre la extensión específicamente en arte y cómo dotarle de mayor valor, así que fue como, no sé si casualidad o qué, pero iba como justo en el mismo sentido, así que fue una grata sorpresa. Así que bueno, bienvenida Sofía y gracias por estar acá. No, gracias a vos, Lucía. Para mí es una alegría volver, aunque sea virtualmente, a la Universidad Nacional de Córdoba. Yo soy egresada de la carrera de Comunicación Social, así que atesoro entrañables recuerdos de mi tránsito por esa ciudad universitaria. Así que te agradezco profundamente esta invitación a participar de este seminario sobre estos temas y acciones que creo que son vitales para encarar desde la universidad una profunda y sostenida transformación social y educativa a través del arte. Y además hacerme partícipe de este equipo docente de lujo. Estuve muy atenta a todas las clases, a todo lo que ustedes han venido discutiendo y aportando y produciendo acá, así que la verdad es un verdadero honor para mí ser parte de este espacio. Como les decía recién, me encantó leerlos en el foro, saber de ustedes, de todas las experiencias que han venido desarrollando, y imaginaba yo mientras los leía todo lo que podemos hacer juntos acá. Voy a compartirles y a enriquecer con lo que ustedes aporten una propuesta, un método de trabajo con la comunidad que junto a muchos otros en la Argentina, en América Latina y en otros países del mundo ya hemos probado, sabemos que funciona, lo vivimos, lo experimentamos, hemos desarrollado herramientas para las distintas etapas del proceso, así que estamos convencidos de que puede ser muy útil a la hora de diseñar, implementar y evaluar proyectos de extensión en artes y contribuir a que las experiencias que protagonicemos sean verdaderamente emancipatorias. Vamos a trabajar herramientas para planificar, ejecutar y evaluar propuestas desafiantes, estimulantes, realistas y eficaces. Vamos a ver si nos sale, ¿no? Es muy importante esto que yo les decía recién, que empiecen a pensar en el trabajo final con el que ustedes cierran y aprueban este seminario para sacarle el jugo bien a todas las clases, a todos los encuentros que vienen. Estaría buenísimo que ustedes ya empiecen a materializar esas ideas que se les van ocurriendo, a bosquejarlas, para ir enriqueciéndolas con lo que vamos discutiendo y analizando en cada uno de los encuentros. Por lo menos ir armando un borrador, un esquemita, un índice, y no dejarlo para el final. Vieron que cuando uno termina un seminario sin tener idea del trabajo final, lo más probable es que después sea una tortura retomar, y es probable que uno nunca apruebe, especialmente en las condiciones que vivimos ahora,
que uno nunca se tome el tiempo de volver a releer y muchas veces nos quedan los seminarios colgados porque no presentamos el trabajo final. Y acá es muy importante porque ha sido tan rico todo lo discutido, todo lo transitado, que está buenísimo que todo eso se sintetice, se madure, se materialice en propuestas. Entonces es importante empezar a pensarlas desde ya. Si ustedes ya lo empezaron a hacer o lo empiezan a hacer en estos días, es más fácil. Yo sé que en estos tiempos particularmente difíciles, que muchas veces nos sentimos desbordados, a veces se complica, pero trabajar en este tipo de propuestas es un modo de conectarnos con la vida, con la comunidad, con el futuro, con la esperanza de la potencialidad que este tipo de acciones colectivas, artísticas, tiene. Así que creo que sirve en todo sentido empezar a materializar las propuestas. Bueno, al lado de la cuatricentenaria historia de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de las Artes es muy joven. Nació a fines de 1996 a partir de 7 instituciones terciarias artísticas de la ciudad de Buenos Aires. Fue la concreción de un proyecto de convertir en universidad a esas instituciones que eran instituciones que dependían del Ministerio de Educación de Nación y estaban radicadas todas en la ciudad de Buenos Aires. Su creación fue el nacimiento del IUNA, ¿no? Originalmente se llamó Instituto Universitario Nacional del Arte y adaptó las antiguas carreras a la lógica universitaria y además creó nuevas para dar lugar a los lenguajes emergentes y a las actividades que no habían tenido aún su propio lugar en el sistema universitario nacional. En el año 2014, por ley, el IUNA se transforma en la Universidad Nacional de las Artes porque se reconoció la diversidad disciplinaria y eso es lo que hizo posible convertir el Instituto Universitario en la Universidad Nacional. Entonces hoy están todas estas carreras y yo vengo del área transdepartamental de crítica de arte. En esa área, en el 2011, cuando asumió Marita Soto, que tal vez ustedes la conozcan de su trabajo en semiótica, de su trabajo sobre la estética cotidiana, es una intelectual muy reconocida en el medio, ella me pidió que fuera su secretaria de extensión. Y en el área nuestra, que a diferencia de todas las otras unidades académicas, estaba básicamente fundada, tenía una fuerte impronta vinculada a la investigación y a la producción intelectual, no a la producción artística como la mayoría de los otros departamentos de la UNA. Las actividades de extensión que se venían desarrollando ahí tenían exclusivamente que ver con cursos y eventos abiertos a la comunidad, pero nada más que eso. Entonces, estábamos en pañales. Lo primero que se nos ocurrió hacer fue armar una serie de cursos itinerantes para organizaciones sociales sostenidos con lo que recaudábamos de los cursos convencionales arancelados. E hicimos ahí una experiencia que fue muy importante porque nos movilizó profundamente, que fueron unos cursos en el Centro Educativo Isauro Arancibia, que es una escuela que está en la ciudad de Buenos Aires, que trabaja con chicos y jóvenes en situación de calle. Ahí dictaba un artista visual, Alejandro Arce, el taller de expresión creativa y la acróbata aérea Susana Temperley, el taller de circo. Para complementar esas acciones y vincularlas a la práctica académica de nuestra área, sumamos en el 2013 y el 2014 la participación activa de los estudiantes de las carreras de crítica de arte
en los talleres, a través de proyectos de voluntariado universitario, arte e inclusión educativa y circo para la inclusión. Uno de los objetivos fundamentales de estos proyectos era que los estudiantes trabajaran sobre sí mismos al mismo tiempo que prestaban algún servicio acorde a la formación académica específica, es decir, que aplicaran al servicio de los talleres y de los pibes del Isauro lo que ellos mismos aprendían en sus carreras. Esta experiencia fue pequeña, pero sostenida en el tiempo y fue muy movilizante porque puso en tensión el concepto mismo de la extensión universitaria con la que nosotros estábamos trabajando. Entonces, empezamos a discutir sus presupuestos ideológicos y sus consecuencias políticas. Yo no voy a volver a repetir lo que ustedes ya han venido charlando en todos estos encuentros. Nosotros también discutimos la concepción de la institución educativa que se extiende, que construye puentes hacia la comunidad, como si la comunidad fuera un otro y la universidad una torre de marfil. Nosotros entendemos que la universidad no es la única productora de conocimientos, que hay otros sectores y prácticas sociales a partir de las cuales se produce conocimiento. Entendemos la extensión universitaria no como extensión unidireccional, sino como una interfaz de doble vía que habilita el intercambio, el encuentro, la producción colectiva, y sabemos que despertar o fortalecer el compromiso social de los estudiantes debe ser parte de su formación universitaria integral. Pero ahí nos aparecieron miles de preguntas. ¿Cómo se implementa? ¿Eso es privativo de proyectos y actividades específicas voluntarias o debe formar parte de una política institucional que involucre a la totalidad de la propuesta académica, abarcando docencia, investigación, extensión? ¿Qué se puede hacer para dar continuidad, sustentabilidad a las prácticas solidarias y vincularlas con los tiempos y los espacios académicos? ¿Qué necesidades sociales se pueden atender con los conocimientos y competencias producidos en la formación universitaria artística? ¿Qué actividades solidarias se pueden desarrollar con los estudiantes poniendo en juego los saberes específicos de las distintas carreras? Así que sobre todas esas cuestiones nos propusimos avanzar para cortar las distancias entre los consensos que se declaran en los discursos y el compromiso real en torno al sentido social de la formación universitaria en artes, pública, gratuita y de calidad. Yo estuve apenas 1 año y medio como directora de extensión, porque tuve que renunciar porque me ofrecieron un trabajo en un proyecto de investigación muy vinculado con mi tema de tesis doctoral, así que no pude resistir la tentación. Pero ese corto tiempo de gestión me atravesó como un rayo a mí y redefinió profundamente mi trabajo como docente, como investigadora y también mis prácticas de extensión. Para avanzar sobre esas cuestiones, desde el 2015 dirijo proyectos que trabajan la compleja relación entre la formación artística y el compromiso social. Y es en el marco de estos proyectos que diseñamos la propuesta de un taller de apreciación y experimentación con lenguajes artísticos que llevamos adelante desde el 2017 en centros de día para personas mayores de la ciudad de Buenos Aires. Durante los primeros meses de la pandemia, lo que hicimos fue, obviamente, tuvimos que quedarnos en casa y poner en pausa todo lo que teníamos programado. En febrero del año pasado habíamos terminado de diseñar una propuesta hermosa, interdepartamental, para una nueva población, los pibes de la escuela secundaria del barrio Ramón Carrillo, acá en la ciudad de Buenos Aires, un barrio muy humilde, que ahora ni siquiera tienen internet,
se comunican y se manejan con la escuela solo a través de WhatsApp, así que imagínense la situación en la que están. Nos quedó trunca nuestra propuesta, estamos esperando el momento para desembarcar nuevamente en el barrio, pero bueno, para no quedarnos quietos, decidimos aprovechar el primer tiempo de la pandemia para consolidar los resultados de esos 3 años de trabajo con los adultos mayores en el programa de centros de día. Y eso es lo que publicamos en el material que ustedes tienen en la bibliografía. Este cuaderno, Aprendizaje, Servicio en Artes en la Universidad, es el resultado de esa experiencia. El taller de UNA es una experiencia modesta, pero a la que le hemos sacado el jugo, porque es resultado y objeto de un proyecto de investigación. Entonces la exprimimos. Y a partir de esa experiencia desarrollamos herramientas, asumimos otras herramientas que habían desarrollado otros, y esto es lo que voy a compartir con ustedes. El cuaderno está organizado en 3 partes. La primera tiene referencia a prácticas educativas solidarias en América Latina, en la UNA, muchas de las cuales ustedes tenían en los videos que les dejé para que vieran para hoy. El proyecto de UNA, el encuadre teórico-metodológico de lo que nosotros hacemos y los desarrollos realizados en nuestra investigación-acción. Y hay también otra parte, la segunda parte, en la que compartimos la planificación detallada de actividades que son replicables con distintos tipos de poblaciones y en distintos marcos institucionales. Tratamos de dar todas las herramientas que nosotros producimos y socializarlas para que eso se pueda usar y que cada uno la use y la adapte a sus necesidades y a la de sus grupos. Y finalmente hay una tercera parte donde hay una bibliografía muy exhaustiva, una webgrafía con sitios de internet que pueden ser útiles y un apéndice con instrumentos, por ejemplo, con herramientas de evaluación, con formatos de convenio con las organizaciones sociales con las que trabajamos, con criterios, por ejemplo, para hacer el registro de la experiencia, el registro fotográfico, audiovisual, el registro escrito, todo lo que nosotros tuvimos que producir para nosotros, lo compartimos, para que cada uno use lo que le sirva o le pueda ser de utilidad. El cuaderno está dirigido a docentes, estudiantes, graduados, trabajadores no docentes y autoridades que quieran trabajar en proyectos educativos solidarios, artísticos, a partir de los cuales procuren obtener impacto comunitario, el desarrollo, el fortalecimiento del compromiso social de los estudiantes, la producción de aprendizajes curriculares de calidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los participantes. Lo que compartimos en el cuaderno es, en el mejor de los casos, el resultado de la acción planificada en el marco de nuestra investigación-acción participativa, pero en muchos otros es producto de hallazgos fortuitos que la dinámica de la práctica misma genera. Hay un concepto que es central, no me voy a extender mucho en el marco teórico, pero sí en 2 o 3 cuestiones fundamentales. No voy a repetir lo que ya dijeron los demás, sí voy a agregar algunas cositas nada más que se complementan muy bien con lo desarrollado por los profesores anteriores. En primer lugar, el concepto de emancipación, que para nosotros es un pilar fundamental del marco teórico. Partimos de la idea de que la emancipación se basa en el presupuesto de que todas las inteligencias son iguales y que lo que embrutece a la gente no es la falta de instrucción, de conocimiento, sino la creencia en la inferioridad de su inteligencia. Esto es de Rancière, ¿no? Esta idea de emancipación es plenamente convergente con el todos saben, todos enseñan, todos aprenden de la investigación-acción participativa. Esto que en general todo el mundo dice que acepta y nadie discute ni objeta directa y explícitamente, genera, de hecho, fuertes resistencias
porque subvierte las antiguas relaciones de dominación, opera transformaciones en los planos material y simbólicos y produce una igualdad intolerable para algunos. El derecho de los considerados inferiores a actuar como si no lo fueran demuestra la falsedad de esta supuesta inferioridad y por lo tanto evidencia la inestabilidad de las jerarquías y de la injusticia sobre las que se fundan muchas veces. En este sentido, pensamos que el desarrollo comunitario es un proceso de emancipación, o si de verdad creemos en la posibilidad de la transformación, necesariamente debe ser un proceso emancipatorio. Por eso, la idea de solidaridad que sostenemos se opone al asistencialismo de un modelo tradicional. Frente a la propuesta de un servicio solidario desde las instituciones educativas, algunos manifiestan dudas, prevenciones y rechazos fundados en una visión desvalorizada de las acciones solidarias que se asocian a expresiones de caridad de tipo asistencial. El dar y el repartir reproduce modelo de beneficencia y clientelismo, reproduce la simetría. El asistencialismo es una perversión de la genuina promoción integral porque instituye la dominación entre el benefactor poderoso y un beneficiario desposeído que queda fijo en ese lugar, lo que obstaculiza e impide una emancipación real. Se trata de reconocer al otro como sujeto, como par, de aprender del otro. Esto requiere dejar de pensar en la comunidad como un otro que solo puede ser público pasivo de las obras y de los espectáculos artísticos que nosotros producimos en la universidad. Porque muchas veces lo primero que se nos ocurre cuando pensamos proyectos de extensión en arte desde la universidad es llevar el concierto, llevar la muestra, llevar la obra a la comunidad. Y la comunidad, la única participación, que está bueno, no estoy menospreciando eso, pero el único rol que se nos ocurre para la comunidad respecto de lo que nosotros hacemos es el de público para lo que nosotros hacemos. Entonces, concebimos la solidaridad como un hacer colectivo, que supone el encuentro y el diálogo, como relación que promueve la transformación social. Asumimos el siguiente concepto de servicio solidario: trabajar juntos por una causa común, ayudar a otros en forma organizada, resistir como grupo o nación para defender los propios derechos, enfrentar desastres naturales, pandemias y crisis económicas y hacerlo de la mano con otros. Entonces, la solidaridad entendida así y realizada así produce profundos impactos en la calidad académica y propicia la investigación-acción participativa y el diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento académico y los saberes populares, vinculado estrechamente con las necesidades sociales. En una práctica educativa solidaria, como puede ser un proyecto de arte comunitario encarado desde la universidad, los beneficiarios no solo son los miembros de la población con la que se trabaja, sino también los estudiantes, los graduados, los docentes, los trabajadores no docentes, que en la práctica de intervención aprenden de la comunidad y en comunidad y encuentran oportunidades fecundas de formación profesional. Entonces, se trata de propiciar comunidades de aprendizaje desde una visión integral de lo educativo que promueve la articulación de prácticas que tradicionalmente han sido consideradas como oposiciones irreductibles, la que hay entre la educación formal, no formal e informal, o la que hay entre la universidad y la comunidad, o la que hay entre política educativa, política social y política económica, o la que hay entre saber científico y saber popular, dentro de un espacio de integración y enriquecimiento que articula calidad educativa e inclusión social. Este tipo de experiencias son disruptivas porque desestabilizan los roles habituales, tradicionales del profesor y del alumno. Por eso son propuestas que muchas veces son incómodas,
permite constatar que el docente no es el único experto que tiene algo que aportar a la educación de los estudiantes y que los miembros de la comunidad con menor nivel educativo formal tienen saberes, destrezas, inquietudes, interrogantes, capaces de desafiar las prácticas hegemónicas en el campo disciplinar. Convertir el compromiso social universitario en una realidad efectiva es incómodo porque implica cumplir con la palabra empeñada en la misión universitaria declarada que se repite casi textualmente en todas las universidades a lo largo y a lo ancho del continente. Formación integral, profesional y ciudadana, compromiso social con el desarrollo de la justicia, todo eso está en de la declaración de principios. Pero de ahí a llevarlo a la práctica, hacerlo carne en nuestras acciones cotidianas dentro de nuestras instituciones, estamos muy lejos, no en todos los casos, pero en muchos sí. Yo les voy a hablar ahora de la pedagogía del aprendizaje-servicio, que es un camino muy andado, con cursos de acción sugeridos para cada etapa del proceso, que tiene una probada eficacia, que permite hacer realidad los proyectos, sistematizarlos, profundizar los impactos, sostenerlos en el tiempo y multiplicarlos. Esta direccionalidad clara y la accesibilidad de los instrumentos necesarios fueron los que nos animaron a nosotros, un equipo de investigación sin ninguna experiencia previa en la materia, a gestar el proyecto de UNA. Comprobamos que la mejor manera de aprender el aprendizaje-servicio es practicándolo, como pasa para andar en bici, para tocar un instrumento o para investigar. La pedagogía del aprendizaje-servicio, junto con la pedagogía emancipatoria, es otro pilar teórico-metodológico fundamental de nuestra investigación-acción. En el cuaderno de la bibliografía, en la parte de webografía, compartimos libros, artículos, documentos y sitios útiles para profundizar en las distintas dimensiones de esta innovación educativa. Los proyectos de aprendizaje-servicio se caracterizan por estos tres rasgos. Es una actividad de servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una población determinada. Es decir, nosotros no vamos a atender la necesidad que nosotros creemos que la población tiene, sino que atendemos desde esta concepción del aprendizaje-servicio la necesidad real, sentida y expresada como tal por la comunidad. Además, y esto es un rasgo fundamental, está protagonizada por los estudiantes desde el principio al fin. No es una propuesta que se arma en los escritorios de los docentes y se le baja a los estudiantes y se les asigna roles determinados a los estudiantes, sino que los estudiantes participan desde su génesis en todos los momentos del proceso. Y estas acciones tienen como objetivo poner en obra el conocimiento y las competencias propias de la formación académica específica de estos estudiantes. Es decir, en un proyecto de aprendizaje-servicio en artes, los estudiantes de artes no van a vacunar, porque no tiene que ver con su formación académica específica. Ponen en obra, ponen al servicio de las necesidades reales y sentidas de una población específica su formación artística particular. La pedagogía del aprendizaje-servicio es emancipatoria porque es un modo de educación experiencial que recupera la idea de que el aprendizaje es significativo en la medida en que el sujeto que aprende es el principal protagonista y responsable de su propia formación. Es, por tanto, incompatible con el asistencialismo,
propone un modo de aprender haciendo que ayuda a consolidar el aprendizaje de contenidos curriculares y los integra aplicando en una misma actividad conocimientos provenientes de distintos campos disciplinares. Desde el aprendizaje-servicio se abordan los múltiples tipos de inteligencia, a diferencia de la educación tradicional, que en general se concentra en cultivar las inteligencias lingüística y lógico-matemática. Permite apreciar la complejidad del conocimiento y de las diversas realidades sociales y pone en evidencia la necesidad de la interdisciplinariedad, en el mismo sentido en que la extensión crítica plantea que si la realidad es indisciplina requiere un abordaje interdisciplinario. En un proyecto de aprendizaje-servicio bien diseñado e implementado, los alumnos viven situaciones reales en las que tienen que movilizar todos sus saberes y competencias para dar soluciones concretas a necesidades sociales y para resolver los conflictos y dificultades que surgen sobre la marcha. Y uno nunca aprende algo tan bien como cuando lo tiene que usar para resolver alguna necesidad colectiva. Es decir, se produce un aprendizaje integral que afecta a la persona en su totalidad y va mucho más allá de la repetición memorística de determinados contenidos o destrezas aislados y descontextualizados. No se trata de aprender para repetir y reproducir, sino para comprender y para transformar. Por eso, a nosotros nos gusta decir que el aprendizaje-servicio es una pedagogía de la esperanza, porque parte de la convicción de la fuerza emancipadora de la acción colectiva. Este gráfico de los cuadrantes del aprendizaje-servicio da cuenta de 4 tipos de experiencias educativas en relación al servicio solidario. El eje vertical del gráfico señala la mayor o menor calidad del servicio solidario que se presta a la comunidad, y esta calidad se define en relación a las siguientes variables: la duración, la frecuencia, el impacto en las condiciones de vida y la constitución de redes institucionales. Es decir, a mayor duración, a mayor frecuencia, a mayor impacto en las condiciones de vida y a mayor formación de redes interinstitucionales, mayor es la calidad del servicio prestado. Entre ambos extremos del eje se despliega la gradación que va del asistencialismo a la promoción integral. En cambio, el eje horizontal se refiere a la menor o mayor integración de los aprendizajes académicos formales o de los contenidos educativos vinculados con la actividad del servicio solidario desarrollada. En esta dimensión evaluamos si el proyecto permite poner en obra conocimientos específicos de la formación académica, si retroalimenta conocimientos previos y si promueve la formación de nuevos conocimientos. En relación a los ejes, se delimitan estos 4 cuadrantes que ustedes ven acá, que permiten diferenciar 4 tipos de experiencias educativas diferentes. Les pido que presten especial atención a este gráfico, porque cuando presenten las experiencias que van a presentar hoy al final del encuentro, les voy a pedir que pensemos juntos en qué cuadrante se ubica la experiencia que cada uno de ustedes va a presentar. En primer lugar, en el cuadrante de abajo a la derecha, están los trabajos de campo, las pasantías, los aprendizaje en base a problemas, que son actividades de investigación y prácticas que involucran a los estudiantes con la realidad de la comunidad, pero la consideran como objeto de estudio. El destinatario del proyecto es el estudiante mismo, al que le permite aplicar y desarrollar los conocimientos y las habilidades en contextos reales, pero no se propone aportarle nada a la comunidad específicamente, ni tampoco desarrollar vínculos solidarios con los sujetos que ha construido como objeto. En el segundo cuadrante tenemos las clásicas campañas solidarias o iniciativas solidarias sistemáticas, que son acciones puntuales que realizamos en momentos de alguna crisis coyuntural particular. Hay una inundación, un incendio,
y organizamos campañas para juntar ropa, para juntar alimentos, para atender una necesidad específica, pero esto tiene muy escasa articulación con los contenidos curriculares. Acá lo que prima es el asistencialismo, se ejecutan en un tiempo muy acotado, no están planificadas en general institucionalmente, no tiene nada que ver con la formación curricular. Acá el principal beneficiario es la comunidad, la participación es voluntaria, no se evalúan los grados de participación del estudiante ni los aprendizajes que se desarrollan, porque no es un proyecto que tenga que ver con eso. En el tercer cuadrante tenemos el servicio solidario comunitario institucional, o lo que habitualmente llamamos voluntariado, que forman parte explícita de la oferta institucional, asumidas con la decisión de promover la solidaridad, el compromiso social y la participación, pero son actividades voluntarias u obligatorias que no siempre están vinculadas a la formación académica específica, suelen tener un impacto en el desarrollo personal del estudiante, pero en general van en paralelo a la formación académica y no no se producen dentro o desde ella. Van por otro circuito en general. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, tenemos el aprendizaje-servicio, que implica el desarrollo de un servicio solidario institucionalizado, que, como le decíamos antes, está destinado a atender necesidades reales y sentidas por la comunidad, articulado con los contenidos curriculares específicos y protagonizado por los estudiantes. Estas actividades están planificadas y avaladas institucionalmente y se orientan a despertar y fortalecer el compromiso social. Por ejemplo, recolectar libros para donar a una biblioteca es una campaña solidaria, una iniciativa asistemática en los términos de estos cuadrantes. Analizar el Martín Fierro en materias como semiótica o literatura y fenómenos transpositivos es aprendizaje en crítica de artes de la UNA, pero que los estudiantes de crítica de arte realicen una adaptación del poema de José Hernández para niños, jóvenes o personas mayores con escaso acceso a este tipo de prácticas, lo representen con marionetas de escala humana construidas colectivamente, eso es aprendizaje-servicio. Aprendizaje-servicio se da cuando la universidad deja de medir la calidad académica solo en términos de premios, becas obtenidos, muestras de museos, galerías, de festivales, trabajos presentados en congresos y publicaciones científicas, y empieza a evaluarla también por el impacto que lo aprendido, lo producido, lo investigado tiene en la vida real de la comunidad que la sostiene, y por la capacidad de sus graduados de poner sus saberes al servicio del desarrollo del país. En la Argentina, el aprendizaje-servicio es una realidad que crece y se multiplica, que surgió en las instituciones educativas y se convirtió en política educativa. Empezó con mucha potencia en las escuelas y en la actualidad se desarrolla también con fuerza creciente en muchas universidades nacionales, públicas, gratuitas, cogobernadas, que son el pilar fundamental de la educación superior en nuestro país. El conocimiento que producimos en la universidad no es serio si no es relevante y significativo para la transformación de nuestra realidad. Cuanto más desafiante sea el servicio solidario, más significativos serán los aprendizajes y más pertinentes las investigaciones. A mí me encanta, bueno, fíjense, acá está el círculo virtuoso, fíjense cómo todo se retroalimenta. El aprendizaje al servicio del servicio solidario mejora la calidad del servicio ofrecido e impacta fuertemente en la formación integral y en la producción de conocimientos y competencias. Y yo siempre hago referencia a estas reflexiones del equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán,
que tuvo que trabajar con casos terribles de desnutrición después de la crisis del 2001, desde el aprendizaje servicio lo hicieron, y ellos concluyen esto. Dice, para algunas universidades el objeto de su existencia es la excelencia académica. Nosotros consideramos que la razón de nuestra existencia es el servicio a la gente y la excelencia académica su mejor instrumento. Ahora vamos a tratar de definir algunas especificidades del aprendizaje servicio en artes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje servicio en artes? Cuando decimos esto, nombramos proyectos protagonizados por estudiantes de instituciones educativas en artes que atienden necesidades reales y sentidas por diferentes grupos sociales a partir de conocimientos y competencias específicos de la formación artística. Es necesario diferenciar el aprendizaje servicio en artes de prácticas artísticas complementarias en el marco de otros proyectos de aprendizaje servicio en los que la producción de objetos y experiencias artísticas constituyen una dimensión supletoria. Por ejemplo, acciones puntuales en diferentes etapas del proceso, como puede ser la convocatoria a participar o la comunicación de resultados. Hay propuestas en las que, por ejemplo, los alumnos de educación física, además de organizar actividades deportivas, coordinan los talleres de artes visuales. O los de ingeniería y ciencias biológicas pintan murales para prevenir enfermedades. Fíjense cómo en estos casos la práctica artística es concebida como una actividad accesoria que puede encarar cualquiera y para la cual no se considera necesario recurrir a docentes, a estudiantes de las instituciones artísticas o a los expertos en los distintos lenguajes artísticos formados por fuera de las instituciones educativas. Esto no sucede con otras disciplinas y otras prácticas sociales. Muchas veces lo artístico aparece exclusivamente asociado al entretenimiento, a la diversión, y estas acciones bien intencionadas, pero sin planificación, sin articulación, sin reflexión, pueden reafirmar estereotipos negativos que contradicen las acciones emancipatorias desarrolladas en el marco de un mismo proyecto de aprendizaje-servicio. Entonces, el aprendizaje-servicio en artes reivindica la dignidad, la complejidad y la relevancia del trabajo artístico, porque la dimensión simbólica de los fenómenos sociales no es una dimensión menor, secundaria, ornamental, no es un detalle que se les agrega como un adorno, sino que los constituye, es decir, nosotros podemos actuar sobre la realidad a través de las representaciones simbólicas. Por eso el arte es cosa seria. La especificidad del aprendizaje-servicio en artes está en la centralidad de la práctica artística, que atraviesa la totalidad de la propuesta desde el principio al fin. En convergencia con el aprendizaje-servicio en artes, el arte comunitario, en las múltiples formas desarrolladas por nuestros pueblos, provee técnicas, dinámicas, modos de producción que permiten llevar adelante potentes experiencias de aprendizaje-servicio. Entendemos por arte comunitario los proyectos que están focalizados en grupos sociales específicos a partir de sus necesidades, motivaciones, preferencias, con la capacidad de integrar a personas que son ajenas al circuito habitual del arte, que a partir de la participación activa en la propuesta, se apropian de los recursos, los lenguajes artísticos para la expresión individual y colectiva. El rasgo distintivo fundamental del arte comunitario es su carácter colaborativo, que involucra a los participantes en una producción colectiva. Esto es una experiencia grupal en el marco de la cual se desarrollan creaciones compartidas. Acá el acento está puesto en el proceso más que en los productos. Se caracteriza por la horizontalidad, la heterogeneidad de los participantes, la apertura a personas sin formación artística previa, la gratuidad. Los participantes trabajan para, desde y con la comunidad a la que pertenecen. El arte comunitario deja de ser considerado como una manifestación marginal frente al arte establecido
y consolida un lugar propio a partir de su singular modo de producción y su potencial transformador. Esta experiencia colectiva reivindica el arte y la expresión artística como derecho, produce profundos impactos en el crecimiento personal a partir del descubrimiento y o fortalecimiento de las propias capacidades y el despliegue de nuevas habilidades en el desarrollo comunitario porque promueve la integración social, intercultural, intergeneracional, el sentido de pertenencia e identidad, robustece las capacidades organizacionales, el compromiso con iniciativas comunitarias, la disponibilidad para involucrarse en nuevos proyectos a partir de la conciencia de los derechos y la experiencia del propio poder para defenderlos. Estas iniciativas permiten además descubrir y autodescubrir las potencialidades artísticas y promover las variadas propuestas de la formación superior en artes en nuestras universidades públicas, gratuitas y de calidad, entre aquellos para quienes la universidad no es ni siquiera una opción pensable. El aprendizaje-servicio en artes permite vincular las prácticas artísticas tradicionales y las manifestaciones emergentes del arte contemporáneo en experiencias de intervención social en las que los estudiantes asumen el rol de creadores junto con otros. Acá algo muy importante es el tema de que deben necesariamente, y esto es lo que produce muchas tensiones y conflictos, es que desaparecen las figuraciones personales. Acá no importa el solista, lo que importa es cómo suena la orquesta. El aprendizaje-servicio en artes, en sintonía con las prácticas extendidas en el arte contemporáneo, puede potenciar el trabajo colectivo, la constitución de equipos multidisciplinares que desafían a los participantes a ser co-creadores de las experiencias artísticas. Es una invitación a atravesar fronteras, no solo las fronteras físicas del aula universitaria o de los modos de producción y los espacios artísticos consagrados, sino también las fronteras sociales, culturales, en las relaciones con los miembros de la comunidad. La pedagogía del aprendizaje-servicio requiere un profundo ejercicio conjunto de pensar, escuchar, discutir, probar, ensayar, para producir, implementar y evaluar un plan de acción integral eficaz. En esto nos vamos a detener en la clase 9 del 6 de julio. El voluntarismo, la filantropía, las buenas intenciones no alcanzan. La creencia de que toda educación genuina se produce a través de la experiencia no significa que toda experiencia sea genuina o igualmente educativa. Cuando se encaran prácticas artísticas solidarias desde las instituciones educativas, es preciso tener en cuenta que en el mejor de los casos, los estudiantes, los que la protagonizan, aprenden acerca de sí mismos, de su comunidad, de las cuestiones sociales acuciantes, nuevas posibilidades dentro del campo profesional, aunque también puede suceder que no aprendan nada o que aprendan la peor lección, que profundicen las asimetrías, los prejuicios, a través de actividades irreflexivas o pobremente planificadas. Hay una concepción ingenua del arte, que está muy extendida, que supone que cualquier práctica artística es de por sí emancipadora. Esta perspectiva produce iniciativas bien intencionadas que, sin embargo, suelen generar y reforzar relaciones de subordinación. Nosotros no nos podemos permitir esto. Algunos proyectos terminan siendo excursiones a la pobreza, que profundizan la distancia, las asimetrías, sin salir de las zonas de confort. Entonces el servicio resulta crítico, estereotipado, parte de la ausencia o la escasa reflexión profunda sobre las causas subyacentes a la necesidad del servicio que permita planificar acciones eficaces. Con las mejores intenciones, la institución educativa puede llegar a desarrollar formas de activismo ingenuo
que tranquilizan las conciencias, pero no transforman la realidad. Por eso nosotros nos preguntamos e intentamos definir qué condiciones tiene que cumplir una propuesta artística comunitaria para ser promotora de emancipación. Y no pretendemos agotar aquí la respuesta a este inmenso interrogante, pero sí realizar aportes para avanzar en esta dirección y remarcar la necesidad de nunca, en ningún momento del aprendizaje-servicio, de todo el proceso, dejar de preguntarnos si lo que hacemos es verdaderamente emancipatorio o al menos si hacia allí se encamina. Nosotros hemos comprobado que el aprendizaje-servicio permite ampliar el potencial transformador del arte y que el arte puede profundizar el impacto de los proyectos de aprendizaje-servicio. Por eso desarrollamos y compartimos algunas herramientas para promover la multiplicación de estas experiencias sostenidas de aprendizaje-servicio en artes y propiciar la institucionalización de la pedagogía del aprendizaje-servicio para la formación integral de los estudiantes universitarios de arte. Las ponemos a consideración de todos para corregirlas y mejorarlas, y a partir de nuestra experiencia en la UNA, entendemos que promover iniciativas protagonizadas por los estudiantes junto a los diferentes actores de la comunidad para atender problemáticas sociales con la puesta en obra de conocimientos y competencias propios de la formación académica específica permite ampliar también el potencial transformador de la universidad pública. ¿Están aburridos? ¿Alguna pregunta? No, estamos atentísimos. Bueno, interrúmpanme ustedes, no hay problema. Si quieren que aclare algo, quieren intervenir, lo hacen cuando lo consideren necesario. Bueno, en el marco de la evaluación de nuestras propias prácticas, también nos vimos en la necesidad de desarrollar algunos conceptos. Uno de ellos es el concepto, ahí está, de enunciación simétrica. Una cuestión fundamental que tiene que ser explicitada desde el principio, porque este es un foco fundamental de tensiones, creo que ya se los dije recién, es que este se trata de un arte sin nombre propio ni figuraciones personales. Uno de los grandes desafíos, entonces, consiste en desarrollar un dispositivo enunciativo que habilite y promueva una relación simétrica horizontal entre los interlocutores participantes de la experiencia. ¿Se acuerdan del concepto de dispositivo enunciativo de Verón? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, por las dudas se los digo rapidito. En todo enunciado pone todo lo que uno dice, y un enunciado no solo es de palabras, sino cualquier expresión mediante el lenguaje que sea, pone en escena una situación de enunciación que conlleva una imagen de quien aparece como el responsable de esa expresión y también del destinatario de esa expresión. Es decir, todo enunciado supone un tipo de relación entre un yo y un tú, que es de diferente tipo. Puede ser una relación asimétrica, como es la típica relación jerárquica en las situaciones convencionales de enseñanza-aprendizaje, a donde en condiciones habituales el docente es el que aparece como el poseedor del saber y el estudiante el que asimila esos conocimientos. Esa es una concepción de educación que nosotros discutimos todo el tiempo a través de estas ideas, pero ese es un dispositivo enunciativo simétrico, jerárquico,
Lo que nosotros decimos que hay que habilitar, hay que incorporar, es un dispositivo de entrada, un dispositivo enunciativo simétrico, horizontal. Y esto es fundamental. Hay que encontrar estos posicionamientos para promover el coprotagonismo de aquellos que en otras concepciones se fijan en el rol pasivo de público, de beneficiarios, de destinatarios, que también nosotros cuando los nombramos así, los fijamos en ese lugar de pasividad. Si nosotros reconocemos al otro como sujeto activo, propiciamos el hacer con más que el hacer por o el hacer para. Entonces, la consecución de este dispositivo enunciativo es determinante tanto para diseñar las actividades como para realizarlas, para comunicarlas, para proponerlas, para llevarlas adelante y para evaluarlas. Este posicionamiento enunciativo simétrico que nos pone a todos en la misma horizontalidad promueve una comunicación simétrica entre el equipo de la universidad y los demás participantes. Y para que esto sea posible hay que implementar estrategias precisas. A nosotros nos fueron saliendo algunas. Por ejemplo, llegábamos a los centros de día y el equipo nuestro irrumpía en esos espacios distribuyendo y mezclándonos en los distintos grupos, reorganizando el mobiliario, instalando equipos, sonido, proyector, cámara, pantalla, distribuyendo, rearmando la organización de las mesas, la organización de los equipos, distribuyendo materiales para trabajar y motivando a cada asistente para que trabaje junto a compañeros con los que en muchos casos no se relacionaba hasta ese momento. Y ese romper el orden habitual del espacio, la cotidianeidad del ambiente dado, nos significó romper la cotidianeidad de las relaciones dentro del ambiente. Ese elemento disruptivo, imagínense la gente mayor que es particularmente disruptivo, que la cambien de lugar, que la saquen de su mesa, o que esto realmente producía un desacomodamiento y nos permitía armar un nuevo orden y un nuevo modo de relación en función de una nueva propuesta. Este elemento disruptivo obliga a reconfigurar el espacio de experiencia, cristalizado en su función rutinaria, y las condiciones de la experiencia misma dentro de él. Entonces, de este modo, la práctica artística se efectúa en conjunto, sin distinciones de un ustedes por un lado y un nosotros por el otro, o de un yo y los otros. Nosotros nos mezclábamos, siempre estábamos todos mezclados. Y la idea era que todos participaran y todos de alguna manera, respetando la voluntad, las motivaciones de cada uno, pero que todos participaran de alguna manera según sus posibilidades en la propuesta de cada encuentro. Entonces, el objeto artístico que se produce no es el resultado de la relación entre quien da una clase y quien recibe la información acerca de cómo aplicar una técnica, sino que encarna una acción colectiva. Y el objeto producido, si bien se lleva a cabo siempre bajo ciertas pautas, no es un resultado individual de una instrucción, sino que es el producto de una colaboración, de una responsabilidad y creatividad compartidas, que produce necesariamente el encuentro. La realización, por ejemplo, de un collage o de una máscara de marioneta surge de un proceso de deliberación, de una toma de decisiones y de su concreción. Entonces acá interviene el gusto personal, pero también las capacidades creativas, las competencias operativas de cada cual dentro del grupo, pero el objeto final es una materialidad que en tanto exterioridad y expresividad no tiene ninguna primacía autoral, es producto de la acción del grupo.
El texto artístico como enunciado, entonces, la concreción de un proceso grupal de enunciación que se manifiesta polifónico y colectivo. Como complementario de este concepto de enunciación simétrica, postulamos la idea de escucha polifónica. Este era un momento clave en cada una de las actividades. Al cierre de cada propuesta, de cada encuentro, lo que hacíamos era que cada grupo presentara su producción al resto y que la palabra circulara. La idea es propiciar el acceso y la circulación de la palabra, dar el oído, dar la escucha. El momento de la oralización pública, público que incluye quien toma la palabra, pero también a sus compañeros, a los miembros del equipo universitario, a las autoridades de los centros que estaban eventualmente presentes, es el momento que cada encuentro motiva un momento privilegiado de la escucha que encarna el espacio en el que cada cual vive con el otro su expresión y la expresión del otro. Es un momento intersubjetivo muy importante que puede conducir del yo al nosotros y así del yo al otro como un otro yo. Se trata entonces de promover que los participantes se reconozcan como sujetos productores y no solo receptores de prácticas y objetos artísticos. Yo no me voy a detener, porque si no se nos va a hacer muy largo, en los casos que ustedes ya vieron. ¿Pudieron ver los videos que yo les dejé? ¿No? ¿No vieron nada? Bueno, entonces les cuento rapidito y después no se los pierdan porque la verdad es que están buenísimas. Estas experiencias de la UNA son las que a nosotros nos inspiraron. Son las que a nosotros nos dieron ganas y nos hicieron hacer que era posible, incluso en nuestra área tan vinculada a la práctica intelectual, de pensar y llevar adelante propuestas de este tipo. Hay dos proyectos históricos que están vigentes aún en el Departamento de Arte del Movimiento, que fueron inspiradores para nosotros y que nos marcaron el rumbo a la hora de diseñar las propuestas. Uno se llama Todos Podemos Bailar y otro Bailarines Toda la Vida. Todos Podemos Bailar es el proyecto de extensión de la Cátedra Abierta Danza Integradora, que propone el trabajo conjunto de personas con o sin discapacidad y promueve un arte sin barreras y una danza sin expulsados a partir de la convicción de que todos podemos bailar y disfrutar del cuerpo que tenemos, contribuyendo a derribar los prejuicios que existen sobre la discapacidad y estimulando la integración de las diferencias. Este es un proyecto que tiene su propio ballet, que es muy reconocido, que ha viajado por el mundo y que sigue produciendo experiencias sumamente estimulantes y transformadoras. El otro, yo se los cuento rapidito, después ustedes tienen todos los materiales para ver y profundizar lo que les interese particularmente. Este otro, Bailarines Toda la Vida, empezó a funcionar después de la crisis del 2001 en una fábrica recuperada, Grisinópoli. Es un proyecto de extensión de la Cátedra Abierta Danza Comunitaria que produce proyectos colectivos solidarios que convocan tanto a profesionales reconocidos de la danza como estudiantes y vecinos, intérpretes del barrio, que no hayan tenido experiencia previa ni acceso al estudio del arte de la danza. El motor de la propuesta coreográfica se funda en el intercambio generacional de vivencias a partir de los procesos creativos. Estas obras surgen de la investigación en el movimiento, del registro sensible del propio cuerpo y fundamentalmente de la participación grupal. En el video ustedes tienen algunas obras
muy importantes que han realizado. Una filmada en las costas, en nuestras playas, creo que en la costa bonaerense, no sé si en San Clemente o alguna playa muy reconocida, a donde se ponen en escena los cuerpos de desaparecidos que aparecían durante la dictadura en las playas, los que eran tirados desde los aviones. Fíjense porque hay fragmentos y todo eso es producido como una obra de arte comunitaria en los términos de que nosotros lo definíamos antes, y expresan de una manera muy, muy clara, muy conmovedora, con una síntesis y una belleza singular que conmueve hasta lo más profundo. Otro proyecto que nos parece muy motivador son las prácticas especializadas de los alumnos del posgrado en arte terapia del Departamento de Artes Audiovisuales, que son también una experiencia fecunda, sostenida en el tiempo, que articula la docencia, la investigación y la extensión en el diseño curricular de la carrera. Son intervenciones arteterapéuticas destinadas a personas con distintas patologías físicas, mentales, que se encuentren afectadas por diferentes condiciones sociales, el abandono, la situación de calle. Están diseñadas e implementadas por los estudiantes al final de la carrera y se formalizan, están acompañadas y evaluadas por los docentes. En los 20 años de historia del posgrado en arte terapia, se han llevado adelante 200 prácticas especializadas con niños, adolescentes, 200 con adultos en las instituciones como el Hospital de Día del Borda, el Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Universitario Rofo, que es un instituto oncológico, otros hospitales, centros de salud, escuelas, hogares, comunidades terapéuticas para personas en recuperación de adicciones, geriátricos y otras organizaciones no gubernamentales. O por otro lado está el proyecto Nexos, que es una iniciativa conjunta de la UNE, el Hospital Borda, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, para promover la experiencia artística entre los pacientes psiquiátricos, y ahí participan con distintas propuestas estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de varios departamentos de la universidad, como el de artes musicales y sonoras, el de artes audiovisuales, el de artes del movimiento. Todas estas experiencias dan cuenta de la potencialidad transformadora de las prácticas educativas solidarias y de la necesidad de avanzar en su institucionalización. Estas están institucionalizadas, pero queda mucho por hacer. Se entiende por experiencia institucionalizada aquellas que integran formalmente el proyecto educativo de una institución, que pueden ser consideradas una marca identitaria, una parte fundamental de la cultura institucional, o que cuentan con un grado de sistematicidad, continuidad, legitimidad institucional que les permite ser sostenidas y sustentables a largo plazo. Se trata de que los proyectos y las actividades voluntarias y optativas, como la nuestra, el proyecto de UNA, se conviertan en experiencias de servicio comunitario integradas a las propuestas educativas con continuidad y sustentabilidad. Pero bueno, yendo a las condiciones reales en que se producen estas experiencias, en muchas instituciones suele suceder que el proyecto aparece como propiedad de una cátedra, de un docente, de un grupo de estudiantes, y el resto de la institución los mira con simpatía, desconfianza o indiferencia, pero no participa. Entonces, pasar de esta situación a la apropiación institucional de un proyecto requiere de la necesaria capacidad de apertura, de generosidad, de disponibilidad para trabajar en equipo de todas las partes. Fíjense cómo acá el dispositivo enunciativo simétrico es fundamental también para encarar este tipo de institucionalización. Hay que tener una cuota de desprendimiento por parte de los autores iniciales del proyecto y también de la institución.
de los mecanismos que permiten su continuidad, su sustentabilidad y que alienten la participación. Ahora en esta placa les pongo, no sé si alcanzan a ver, una serie, ¿se leen? Bueno, yo igual se los dejo, así que esto les va a quedar a ustedes. Son indicadores de institucionalización de este tipo de prácticas. Los siguientes, por ejemplo, las experiencias desarrolladas fuera de las aulas, es decir, en el territorio, son reconocidas formalmente como parte de la actividad académica. La universidad asigna recursos para la gestión de estos proyectos. La universidad tiene una clara opción de compromiso social y difunde estas prácticas educativas solidarias como parte de su identidad institucional hacia adentro y hacia afuera de la comunidad universitaria. No solo cuando hay un congreso de extensión o cuando viene alguna autoridad en la materia. Existen formas de reconocimiento y acreditación para los profesores, coordinadores o participantes de este tipo de proyectos. Se otorga un reconocimiento formal a los estudiantes por su compromiso con la comunidad, además de la evaluación académica. Ustedes saben que el antecedente de trabajo voluntario en proyectos de este tipo es un antecedente que suma puntos cuando uno concursa por un cargo en la administración pública. ¿Lo sabían a eso? Entonces no es un detalle menor que las instituciones certifiquen este trabajo tanto para los estudiantes como para todos los participantes. Las prácticas solidarias están definidas explícitamente en el reglamento de la universidad, en el plan estratégico u otros documentos que fundan la cultura organizacional. Se facilita además también la participación de los trabajadores no docentes de la universidad en los proyectos, es decir, los proyectos son interclaustros y de alguna manera integran hacia adentro de la propia institución, además con los participantes comunitarios. La universidad cuenta con políticas e indicadores de gestión claramente definidos para la evaluación de los proyectos, consensuados con todos los actores de la comunidad universitaria. La universidad implementa espacios formativos para el personal docente y para los alumnos en aprendizaje, servicio y otro tipo de prácticas educativas solidarias. Por ejemplo, este seminario, ¿no? Esto sería un indicador de institucionalización. La universidad potencia los espacios y o mecanismos de articulación de las iniciativas solidarias. Nosotros ahora, en Crítica de Arte, en el proyecto que dirijo en la actualidad, se llama Formación Artística y Compromiso Social, Institucionalización, Articulación y Fortalecimiento de Prácticas Educativas Solidarias en la Universidad. Nos proponemos diseñar formas de articulación que habiliten el intercambio y la socialización de estas experiencias, que permitan además derribar los muros invisibles que separan las distintas carreras dentro de un mismo departamento y o entre los distintos departamentos. Entendemos que la comunidad de aprendizaje y la participación intensa, el compromiso que se produce en este tipo de prácticas puede reunir, volver a unir el archipiélago una, fortalecer el sentido de pertenencia a la institución y producir un profundo y sostenido impacto transformador, tanto dentro como fuera de la universidad. Los ejemplos de otras universidades nacionales y de nuestra Universidad Nacional de las Artes, lo que ustedes hacen y lo que ustedes han mostrado y muestran, la historia de la Facultad de Artes, de la Universidad Nacional de las Artes, desde hace varios siglos, nos alientan a trabajar por la institucionalización de las prácticas educativas solidarias, a impulsar que se incorporen a los diseños curriculares y sean un instrumento fundamental para la formación integral de nuestros estudiantes. En este sentido, nos proponemos avanzar en el área de crítica de artes, que estamos todavía muy lejos de este tipo de institucionalización. Bueno, y ahora
para ir cerrando esta parte por lo menos, ¿están cansados? Bueno, les voy a contar un poquito del proyecto de UNA y les voy a dejar para que vean en el recreíto que nos vamos a tomar un videíto de la última experiencia, del último año en que pudimos trabajar en el centro de día número 3 del barrio de Flores. Un videíto de 4 minutos, pero que sintetiza la experiencia. Bueno, el proyecto de UNA, Programa de Apreciación y Experimentación con Lenguajes Artísticos, como yo les dije, es resultado de una investigación y objeto de la otra. Están inscritos en la tradición metodológica de la investigación aplicada y de la investigación-acción participativa. Los estudiantes participan dentro del proyecto a partir de la modalidad de la adscripción. Nosotros tenemos un reglamento de adscripción que nos permite llamar a adscriptos para participar de una cátedra y hacer experiencia docente, pero también para proyectos de investigación y para proyectos de extensión. Y que sean adscriptos nos sirve como modo de formalizar la experiencia. Vieron que el trabajo voluntario muchas veces también está muy, muy desprestigiado y pareciera ser que el trabajo voluntario es algo que, bueno, se hace cuando pinta, si pinta bien, si no pinta, y que esté formalizado como una práctica de adscripción que requiere un plan de trabajo, una evaluación, es un modo de formalizar el compromiso y a nosotros nos ha sido de gran utilidad. En la búsqueda de estas articulaciones posibles entre formación artística y compromiso social, lo primero que hicimos es estudiar qué tipo de necesidades sociales podíamos atender con los conocimientos y competencias que se producen en crítica de arte, que desarrollan nuestros estudiantes, que tienen que ver con la lectura, la escritura, el manejo y la explotación de herramientas y dispositivos digitales vinculados a la comunicación, la investigación, la experimentación de diversas prácticas artísticas y experiencias estéticas. Nuestros estudiantes se forman como mediadores culturales y entonces un campo se nos ocurrió como un campo de problemáticas posibles de ser atendidos con estos conocimientos y competencias, el que está vinculado a la privación y a la inequidad en el acceso a los bienes culturales. En esta problemática nos vamos a concentrar específicamente en el encuentro 9, el del 6 de julio, cuando hablemos del diagnóstico participativo. Pero esta es una problemática social muy importante porque está particularmente invisibilizada, porque como marca Bourdieu, la carencia de acceso a los bienes artísticos es una carencia de la cual no se es consciente. A medida que crece la privación, decrece la conciencia de esa privación. Por eso es una problemática social que requiere particular atención y que nosotros, con la formación universitaria artística, tenemos instrumentos privilegiados para atenderla. Una de las principales decisiones que tomamos para desarrollar el proyecto es que íbamos a trabajar con instituciones públicas de la Ciudad de Buenos Aires y no hacerlo con grupos de extrema vulnerabilidad para favorecer la participación de los estudiantes de nuestra unidad académica. Fíjense, a diferencia de muchos otros estudiantes universitarios y de los estudiantes de las otras unidades académicas de la UNA, el perfil del estudiante de crítica de arte reúne una singular mixtura del intelectual con motivaciones artísticas. Pero esta mixtura es una mixtura que en general está alejada de las prácticas comunitarias. Entonces siempre fue
un gran desafío interpelar a los estudiantes de crítica a participar de este tipo de experiencias. Por eso lo primero que dijimos, no vamos a ir con los casos extremos para que eso no sea una razón más, una excusa más para que nos digan no, para trabajar con chicos adictos en recuperación o con chicos y jóvenes en situación de calle, necesitamos una preparación especial y nosotros no estamos en condiciones. Entonces, para evitar eso, dijimos que íbamos a evitar las poblaciones especialmente vulnerables, de extrema vulnerabilidad. Sí, grupos vulnerables, pero no de extrema vulnerabilidad. Resolvimos elegir por cercanía, siempre instituciones dentro de la ciudad de Buenos Aires, para favorecer la viabilidad y la sustentabilidad del proyecto, es decir, nuestro territorio, nuestra comunidad. En una ciudad inmensa y heterogénea como la de Buenos Aires, el territorio contiene mundos diversos y desconocidos, que nosotros mismos fuimos descubriendo, aunque eran muy cercanos físicamente, pero eran totalmente desconocidos. Lo primero que se nos ocurrió fueron las escuelas, pero nos fue muy difícil sortear los comprensibles recaudos, controles y barreras burocráticas. Éramos un equipo universitario que recién empezaba, no teníamos antecedentes en la materia. Entonces fuimos a golpear las puertas a los centros de día para personas mayores, que es un programa de la ciudad de Buenos Aires que tiene más de 30 años de historia. Y ahí sí nos abrieron las puertas y nos permitieron hacer realidad esta aventura, ¿no? De una es producto, articula o pretende articular las 3 actividades básicas de la universidad y es producto de la acción, las pasiones y las múltiples competencias de un equipo de estudiantes, graduados, docentes y trabajadores no docentes de las carreras del área de crítica de arte. Fíjense que, como ustedes pueden ver en la foto, hay muchas personas grandes, y no todos los que son grandes son docentes, son grandes porque son docentes, sino son grandes porque son estudiantes de crítica de arte. Hay mucha gente grande que estudia crítica de arte, es decir, no... Y hay mucha gente grande que ya están jubilados y que tienen mucho tiempo disponible y que se compromete de una manera singularísima con este tipo de proyectos, y eso es una beta que nosotros descubrimos y fue un rasgo distintivo del equipo que encarnó y que hizo realidad esta propuesta. El equipo constituye una especie de compañía artística itinerante que conforma colectivos de artistas en espacios comunitarios y propone distintas tareas de apreciación y experimentación con danza, artes visuales, música, literatura, fotografía, cine y teatro. El programa pone el acento en el proceso, como las propuestas de arte comunitaria, para que los participantes se apropien de las herramientas y las incorporen y permanezcan más allá de la acción puntual de cada actividad. La fusión de los lenguajes trabajados persigue la creación de una obra nueva que se expone al público en cada uno de los sitios visitados, y además se realiza un encuentro anual de los diferentes grupos para producir el intercambio de experiencias en un día de convivencia y presentación de trabajos en el Museo de Calco y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova de nuestra universidad. Fíjense, este es el del 2017, esta es la del 2018 y esta es la del 2019. De una se desarrolló entre el 2017 y el 2019 en 4 centros de día de distintos barrios: el barrio de San Telmo, Parque Chacabuco, San Cristóbal y Flores. Trabajamos con alrededor de 160 hombres y mujeres mayores. Fíjense que modesta, es una experiencia acotada. Han participado como miembros del equipo 3 estudiantes de grado, 1 de posgrado, 8 graduados, un trabajador no docente. Hemos desarrollado instrumentos propios sobre los que vamos a trabajar en la última semana del seminario, que nos permiten evaluar los resultados de la experiencia. Nosotros constatamos que la propuesta, por ejemplo, uno de los indicadores del impacto que produce, fortalece el apego de los concurrentes a cada centro y reduce el ausentismo y la deserción. En el marco del programa de UNA,
se producen picos de asistencia que han llegado a triplicar el número inicial de los participantes. Varios de ellos reorganizan su rutina y la logística familiar para poder estar en el taller de una, nos esperan, nos reciben con afecto y entusiasmo cada semana, participan activamente de las más diversas propuestas en un clima de respeto, en el que todos tienen acceso a la palabra y a la expresión a través de diferentes lenguajes y recursos. En el espacio del taller, algunos manifiestan con vehemencia la crítica política, se muestran como sujetos que viven libremente la sexualidad, valoran la preparación de las actividades, la claridad de las presentaciones, el uso de las herramientas digitales, la variedad de disciplinas artísticas trabajadas y la reorganización del espacio que se produce en cada encuentro. Ellos mismos destacan que de una los ha hecho recordar prácticas que habían olvidado, los ha motivado a investigar, a leer, a escribir, a dibujar, a crear, a expresarse con distintos recursos, no solo en el centro, sino en los espacios familiares y sociales. Han desarrollado mayores destrezas en el uso de sus propios dispositivos digitales o de los que disponen en los centros de día. Muchos descubrieron que las tablets que les da el gobierno de la ciudad poseen cámaras fotográficas, no sabían que tenían cámaras fotográficas y en nuestro encuentro de fotos se dieron cuenta y aprendieron a usarlas con nosotros, se integran entre ellos, disfrutan colectivamente de las diferentes experiencias artísticas presentadas. Esto no quiere decir que sea todo idílico, ¿eh? Hay conflictos, tensiones y nos hemos visto envueltos en grandes guerras, pero las hemos sorteado y hemos encontrado la manera de restablecer los vínculos y de restablecer la armonía. Esto permite potenciar las capacidades para proponer y peticionar a las autoridades. Una vez que nosotros nos vamos, ya no es lo mismo, exigen también otro tipo de talleres, otro tipo de actividades. En cada centro de día el equipo ha sido obsequiado con expresiones materiales espontáneas de gratitud, dibujos, relatos, pergaminos, cartas, tejidos, platos típicos, otros objetos artesanales. Lo mismo que les debe pasar a ustedes con las experiencias que llevan adelante. Hemos identificado distintos tipos de participación. A veces los participantes de edad más avanzada expresan no tener fuerzas ni ganas para ejecutar las consignas de las propuestas, pero nosotros lo hemos visto asistir la tarea de los demás, alcanzando los materiales de trabajo, sugiriendo ideas, observando atentos. De esta manera se sienten partícipes y sienten suya la obra producida. Fíjense la cara de Rosita, que es la señora esa que mira azorada a Cami, que está haciendo lo que ella le indica. Están haciendo, en esta foto están trabajando a partir de la técnica de la arpillera chilena. Las bordadoras del museo la deben conocer. Disculpen si cuento algo que todos saben, la arpillera chilena es una técnica desarrollada durante la dictadura en la que las mujeres chilenas encontraron la manera de expresar su reclamo por sus seres queridos desaparecidos y mandarlas al exterior, bordando en arpillera, que es una tela muy barata, con retacitos de tela y lanas de colores. Bueno, nosotros a partir de esa técnica, la propuesta era producir historias de cada uno de los grupos a partir de esta técnica textil. Rosita estaba indicándole a Cami qué rasgos tenía que tener la muñeca que la representaba a ella. Como Rosita no se desempeñaba bien con la motricidad fina, Cami se ofreció para hacerlo ella, sometiéndose a las indicaciones de Rosita. De esta manera, le prestó sus manos, sus ojos, sus oídos, y es así como se sienten satisfechos y activos a partir de esta labor que, aunque es asistida, de alguna manera es un tipo de participación.
Esta voluntad de hacer y el trabajo en equipo permite superar los obstáculos. El que no puede coser pega, el que no puede escribir dibuja, el que no puede ejecutar ayuda. Esta invitación lúdica de cada semana actualiza los recuerdos de la infancia y se encuentran realizando cosas que hacía mucho que no hacían o que pensaban que ya no podían hacer. Al mismo tiempo que proponemos un acercamiento lúdico a los lenguajes artísticos, todas las actividades están pensadas para adultos y defendemos la dignidad y la relevancia del trabajo artístico. No es para tapar huecos ni para llenar baches. Como en la infancia, se vive el juego como algo serio. Las coordinadoras de los centros y del programa de centro de día afirman que la propuesta de UNA despierta el potencial de cada concurrente y de los equipos que dirigen cada centro. En cada centro de día encontramos participantes inquietos y entusiastas, se han generado vínculos de mucha cercanía, nos han confiado extraordinarias historias de vida, por ejemplo, la de Carlitos, un escenógrafo porteño, la de Sixto, un maestro titiritero de un pueblo del interior del monte santiagueño, Valentina, que no pudo ir a la escuela porque trabajaba la tierra con sus hermanos en el pueblito de Las Higueras, en la quebrada de Humahuaca, y hoy cultiva su gusto por la música clásica. La de Silvia, la cordobesa, generala de la Orden de Nuestra Señora del Buen Pastor, encargada del trabajo pastoral en las cárceles de mujeres, protagonista del Cordobazo, y muchas otras más. Es decir, nos han regalado historias que dan para escribir más de una novela. De UNA es un programa de integración de conocimientos, de personas y de organizaciones sociales. Ha permitido integrar saberes propios de la formación académica en curaduría y en crítica de arte, historia del arte, especificidad de los lenguajes artísticos, del diseño y planificación de la difusión artística, de proyectos curatoriales, de producción de textos en soportes impresos, audiovisuales, digitales, la apertura y el desarrollo de espacios comunicacionales para la producción artística, su circulación, la formulación de la propia política de producción crítica a partir del recorrido de las diversas problemáticas referentes a la relación entre el arte y sociedad, la aplicación de herramientas de metodología de la investigación como la observación y el registro, entre otros. Yo soy profe no les conté, yo no vengo del campo del arte. Yo soy de comunicación social, hice maestría en análisis del discurso y doctorado en ciencias sociales y doy en crítica de arte y metodología de la investigación. De una forma parte de los espacios propuestos para los trabajos de los alumnos de las asignaturas talleres de diseño y planificación de la difusión artística y estudios curatoriales, es decir, tiene algún grado, aunque mínimo, de inclusión, de vinculación a la formación curricular. Que todo esto lo fuimos desarrollando, gestionando y presionando para que así fuera. En la práctica se integran también conocimientos de las formaciones profesionales y artísticas de los miembros del equipo y otras competencias y destrezas surgidas a partir de las exigencias del trabajo con personas mayores, dentro de las dinámicas y los requerimientos institucionales del programa de centro de día, por ejemplo, el ajuste, la programación de las actividades, el trabajo coordinado. De una amplía las posibilidades del campo profesional de críticos y curadores, abre el panorama. El trabajo en equipo da seguridad. Ha permitido, por ejemplo, asumir desafíos individuales como coordinar por primera vez una actividad o debutar con ponencias en congresos. El taller y la investigación-acción se han convertido en espacios para la experimentación artística, pero también para compartir miradas, lectura, modo de trabajo sobre los objetos artísticos, integrar los saberes y destrezas propios de las personas mayores participantes. El equipo de UNA es muy heterogéneo en edades, intereses, motivaciones, trayectorias laborales, artísticas, profesionales. En el transcurso de esta experiencia se han fortalecido los vínculos hacia adentro del grupo, el sentido de pertenencia a la UNA, las relaciones intergeneracionales con los adultos mayores que participan del taller, que además logran integrarse entre ellos, cuestión que agradecen y que celebran. Estudiantes y graduados manifiestan que esta propuesta les ha permitido aprender a respetar los tiempos de las personas mayores
su modo de ejecución, sus perspectivas, a valorar la experiencia de vida, todo lo cual ha generado cambios positivos en sus relaciones con los mayores de sus propias familias. También destacan la necesidad de trabajar la tentación de ejecutar por el otro y de encontrar formas de que todos participen en cada propuesta y disfruten de ella, de descifrar las quejas, de disuadirlas desde la práctica y no desde la confrontación. Es un espacio para reaprender cuestiones simples, pero fundamentales, como la extraordinaria importancia de llamar a cada uno por su nombre, de dar un abrazo. En aquellas épocas era hermoso, o un apretón de manos, de mirar a los ojos, de la disponibilidad para la escucha atenta, de cumplir con la palabra empeñada, la gran relevancia del contacto y la prevalencia de la función fáctica de Jacobson, ¿no? Esta relación construida entre la UNA y el programa de centros de día de la Ciudad de Buenos Aires es mutuamente fecunda, se ha consolidado en el trabajo conjunto, tiene muchas posibilidades de desarrollo en el futuro, y a partir del análisis de los resultados de la experiencia de UNA, socializamos los aportes para el diseño de nuevos proyectos. Desde el 2018, los estudiantes del taller de locución para personas mayores del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica realizan la conducción de la muestra anual en el Museo de la Cárcova y la cobertura de las actividades de UNA en su programa radial. Durante el 2019, los jóvenes de Casa Flores, un centro de día para prevención y atención de adicciones, y su profesor del taller de percusión, participaron de la muestra anual en el museo y de la intervención urbana con danza y percusión que se realizó en el Parque Chacabuco junto a las personas mayores del centro de día, que ustedes van a ver bailando, pintando, actuando en el video que van a ver en el recreo. De UNA ha sido declarado de interés educativo por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, ha sido aprobado en las convocatorias Compromiso Social Universitario, Universidad, Cultura y Sociedad, del Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación, integró el Programa de Apoyo de Aprendizaje y Servicio en Artes del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio en Artes entre el 2017 y el 2019. Entonces hemos establecido a partir de esta pequeña experiencia modesta una red de relaciones interinstitucionales que nos fortalecen mutuamente y que nos permiten seguir soñando con multiplicar la experiencia y avanzar. Y además esta experiencia nos permite a nosotros difundir el aprendizaje-servicio en el área de crítica de artes y en las demás áreas de la UNA. Hemos participado de varios eventos científicos, académicos, artísticos, de extensión, presentando resultados parciales de este trabajo de investigación-acción. Los estudiantes participantes ya se vuelven duchos en preparar presentaciones de este tipo, no tienen problema en armar algo, una performance para presentar los resultados del trabajo en un evento de tipo artístico, como de armar una ponencia en registro académico, formal, bien científico. Estas presentaciones entonces se ajustan a todos los formatos: ponencias, póster, performance, muestras fotográficas, videos, artículos de difusión, en publicaciones académicas masivas. Entonces se trata de compartir para contagiar las ganas de protagonizar esta experiencia efectiva de la potencialidad formativa y transformadora del aprendizaje-servicio en artes. Este tipo de acciones de difusión permiten también articular con otros proyectos y equipos afines de la UNA y de otras universidades. Así fue como nos encontramos en el territorio con un equipo de Colombia que nos invitó a participar de un colectivo latinoamericano a través del cual empezamos a formar parte de la Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio. Por y a través del trabajo comunitario nos encontramos con el macro proyecto del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de nuestra universidad, y juntos con ellos encaramos una nueva población, un nuevo desafío y un nuevo proyecto.
En el 2020, este proyecto que les comentaba que nos quedó trunco, diseñamos un plan de prácticas educativas artísticas multidisciplinarias junto a equipos del Departamento de Artes Musicales y Sonoras y del Departamento de Artes del Movimiento, para los estudiantes de la escuela secundaria con orientación en artes visuales del barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y estaba buenísimo porque era nuestra primera vez que no éramos solo crítica de arte, sino que ya empezábamos a pensar una propuesta más allá de los muros de nuestro departamento. Y esto está listo para cuando sea posible volver al barrio, a la calle, a la plaza, a estas experiencias cuerpo a cuerpo y corazón a corazón. Bueno, para terminar esta parte, simplemente voy a cerrar reafirmando que estas experiencias y este método del aprendizaje-servicio es un camino posible y viable para una profunda transformación educativa y que puede convertirse en un eficaz instrumento para contribuir a poner en marcha un proyecto común fundado en la participación popular, en el desarrollo soberano y para reconstruir el entramado comunitario en la dura post-pandemia que se avecina. Esta pedagogía del aprendizaje-servicio tuvo un desarrollo muy grande después de la crisis del 2001 y la historia nos vuelve a desafiar una vez más y nos presenta una nueva oportunidad. Que veremos si estamos a la altura de las circunstancias. ¿Están cansados? Sí. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo les va a todos? Hola, Cintia. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, muy enriquecedor. Yo había leído el texto y bueno, ahora te seguí con todo lo que ibas diciendo. Y me quedó como una pregunta ahí, ¿de dónde viene esto de aprendizaje-servicio? ¿Cuál es la raíz del uso de la palabra servicio? Bueno, me quedaba ahí como... Sí. Viste, siempre la palabra servicio es la que más hace ruido y la que genera, se levantan algunas barreras. Sí, no, en realidad lo pregunto así como muy abiertamente, sí. No porque me generó ni barreras ni... Sí, se llama de distintas maneras. Bueno, te digo, pues yo lo interpreté así porque nosotros en la universidad nos ha pasado que mucha gente dice, bueno, pero este servicio parece... la idea de servicio se asocia a la caridad de tipo asistencialista y entonces eso es lo que genera cierto rechazo. El aprendizaje-servicio tiene su origen en las prácticas ancestrales latinoamericanas, en la experiencia de la escuela Guarizata, en los desarrollos de la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Está vinculado estrechamente a algunos postulados de la extensión crítica, comparte los principios de la investigación, acción participativa. En distintos lugares tiene distintos nombres. En Estados Unidos se la llama service learning, pero en distintos lugares del mundo va adquiriendo distintas formas que se adaptan a las prácticas culturales locales de cada experiencia, de cada zona. Pero es algo que ha nacido a partir de los cuestionamientos a la educación convencional, a la necesidad de poner a la experiencia y a los propios estudiantes como protagonistas de su propio proceso formativo y al desafío de mostrar de qué manera los conocimientos y competencias producidos en las instituciones educativas
pueden atender necesidades sociales o resolver o aportar a la resolución de problemas. Tiene múltiples vertientes y múltiples formas, pero básicamente estas 3 condiciones son las que permiten definir qué es aprendizaje y qué no, qué es aprendizaje servicio y qué no. Buenísimo, muchas gracias. No hay de qué. Yo te puedo preguntar sobre alguna de las propuestas ahí que mostraste. Anoté acá que algo que tiene la pedagogía de aprendizaje y servicio es que atiende a las necesidades reales y sentidas de la comunidad. Pensándolo, desde ahí, desde la propuesta que estaba viendo, había como en un año una propuesta teatral de Aquiles, puede ser, otras como que atendía a otra temática. ¿Eso fue una construcción así del grupo? ¿Algo que ellos Mira, pidieron, esto de la representación, o va por vos otro lo que lado de esa decías, cuestión? vos dijiste Aquiles, no sé a qué te referís. Ah, no era Aquiles, era otro, era Goliat, no sé. Creo que vi El algo, David, la como del que habían David. hecho algo. No, lo que David, ahí va. nosotros Era hicimos uno. fue, en ese centro de día, nosotros empezábamos el taller se desarrollaba a partir de abril. En diciembre del año anterior, nosotros empezamos a ir al centro, a reunirnos con los concurrentes al centro para conocerlos, para preguntarles qué relación tenían con los lenguajes artísticos, cómo se llevaban entre ellos, a qué iban al centro, qué era lo que más les gustaba del centro, qué tenían ganas de hacer, qué pensaban que les parecía el centro, qué les faltaba al centro. Tratábamos de que soñaran con nosotros y con esa información, por eso eso tiene que ver con el diagnóstico participativo. A partir de esa información recabada en diálogo estrecho con ellos, empezamos nosotros a pensar cómo atender a sus motivaciones, sus necesidades, lo que ellos nos habían planteado, con lo que nosotros sabemos hacer, con lo que nosotros podemos proponerles. Entonces nos pareció que la idea, la figura del David, era una figura muy potente y que esa figura podía ser la que entrelazara las propuestas de distintos lenguajes artísticos a trabajar durante el taller en ese centro de día. Obviamente que para empezar recuperamos la figura bíblica del David, de dónde saca el David su fuerza, cómo hace para derrotar a ese adversario gigante y todopoderoso. Reflexionamos juntos de en qué momentos de la vida nos habíamos sentido en que estábamos amenazados por un gigante y pudimos vencerlo en el mismo sentido que el David vence a Goliat. De esta manera construimos una propuesta de taller articulada por esa idea general. Es decir, desde el principio eso fue un hilo conductor que funcionó muy bien, porque fue el motivo para expresar los dolores, las angustias, pero también las potencialidades, las estrategias, los modos de gambetearle a la adversidad. Y resultó, creo que, porque esto del diagnóstico participativo no es algo que nosotros hicimos desde el principio, nos dimos cuenta en el andar.
porque nosotros al principio íbamos a proponer algo que negociábamos con las autoridades del centro, que eran las que hablaban en nombre de los adultos mayores, pero no hablaban ellos en nombre propio, sino que estaba esta mediación institucional. Nosotros nos dimos cuenta que eso era muy, muy restringido, que necesitábamos escucharlos a ellos y que en cada centro eran totalmente distintos, porque cada centro tiene que ver con una geografía especial, por ejemplo, en San Telmo venía gente desde muy lejos, había gente que estaba acá en situaciones límites, casi en situación de calle. Hubo otros centros a donde la gente era gente clase media baja, pero sin grandes problemas económicos, es decir, cada centro tenía su característica y nos dimos cuenta nosotros mismos que era muy importante ajustar la propuesta a cada uno de los centros. Obviamente nosotros no podemos hacer cosas que no sabemos, pero sí dentro de lo que sabemos podemos encontrarle la vuelta para adaptar eso que hacemos a la singularidad de cada grupo. No sé, Franco, si te contesté, pero de esa manera llegamos a la figura del David. Y además, tiene que ver lo del David, lo elegimos estratégicamente, porque el Museo de Calcos, el calco más grande que tiene, es justamente una figura del David, una reproducción del David, que está en el hall central del museo. Entonces, para la fiesta de cierre, para la muestra de cierre, que es un fiestón realmente, se llenó el museo. Porque además como cada año acumulamos más centros de día, cada año viene más gente al museo. Hicimos una intervención textil desde esa figura central, vinculando con unos hilos del color morado, que es nuestro color, todos los espacios de las distintas piezas y particularidades producidas por los participantes en el taller. Es como que esa intervención textil guiaba a los concurrentes por los distintos espacios y su centro estaba en esa figura imponente que es la característica y por la que todo el mundo se acuerda del museo. Y estuvo buenísimo porque además justo ese año vinieron a trabajar y a compartir muchas actividades los pibes del Centro de Recuperación de Adicciones del frente. Están ubicados uno al frente del otro. Y para ellos la figura del David que vence al Goliat también fue una figura muy potente, que la asumieron y la tomaron como propia. Con esos pibes hicimos una intervención urbana en el Parque Chacabuco, uno de los días más fríos del invierno del 2019. Y lo hicimos bailar al David con música contemporánea. La historia era un David que se despertaba y danzaba en el espacio público y convocaba a los transeúntes a participar del baile. Los pibes del taller de adicciones, del Centro de Recuperación de Adicciones, tenían un taller de percusión alucinante, espectacular, y hicieron su llamada. Estuvo muy hermoso, la verdad fue una fiesta. Aunque hizo frío, fue una verdadera fiesta. Che, Sofía, si te parece, hacemos y les parece a todos el mini recreito porque ya son las 8. Bueno, cómo no. Porque no ¿Cómo? nos va a dar mucho tiempo para la segunda parte, por eso digo. Perfecto. ¿A qué hora? No sé, nos tomamos 10 minutos, ¿les parece bien? ¿O 15? No sé. Como quieran. Dale 15, porque vos calculás que 4 van a tener que ver el videito. Entonces, para que les queden 10 minutos libres. Bueno, dale. Dale, ahí lo paso por... ¿Nos quedamos conectados, Lu? Sí. Sí. Ahí lo pasé por el chat y bueno, entonces a las 20 más o menos volvemos, vamos a tener un ratito para la segunda parte, dale. Perfecto. Bueno, chicos, descansen, tómense unos mates
Nos vemos en un ratito, pero vuelvan, ¿eh? A las y 20, ok. Gracias.